Ahora sí, muy buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Bueno, vemos que no hay muchos participantes, pero esperemos que se unan. Mientras tanto, nosotros vamos avanzando. ¿Listo? A ver, perfecto. Aquí tengo preparada una presentación. Estoy compartiendo bien la pantalla, jóvenes, por favor, me replican. ¿Ven bien la pantalla? Estoy con la pantalla de estructuras algebraicas, primera parte. Sí, Inge, se ve. Perfecto. Bueno, entonces a ver quiénes están hoy día presentes. Está Adriana, Dimitri, Germán, Jennifer y Juan Limber, ¿no? Con ustedes comenzamos el trabajo entonces. Bien, estructuras algebraicas, primera parte. Vamos a tener una clase así de la guía, como hemos quedado. Unos ejercicios vamos a revisar de acá. Y creo que va a ser una clase bastante liviana. Ya los ejercicios un poquito más pesaditos los vamos a ver en clase, ¿listo? Entonces, para entrar, digamos, como se dice en contexto, ¿no? De lo que son las estructuras algebraicas, vamos analizando. Son temas así sencillos. Fíjense, si se fija la presentación que les voy a compartir más tarde, lo he dividido así por colores. Un color es un ejercicio, otro color es otro ejercicio, y así, ¿no? Este dice acá, hallar el elemento neutro E, si se define la ley de composición interna, ven este operador como un asterisco, en el conjunto si A es igual al conjunto ABC, ¿no? A ver, un segundito, alguien quiere ingresar. Y acompaña a esta tarea justamente esta matriz, ¿no? Donde ya nos aclara qué es este operador asterisco. Si se dan cuenta en el grueso de los ejercicios que se tienen en esta práctica, el operador asterisco tiene una característica diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Generalmente por las calculadoras principalmente y quién sabe por las computadoras. Cuando vemos asterisco lo asociamos con multiplicación. Pero en este tema de estructuras algebraicas, no, estructuras algebraicas, no es eso lo que se quiere interpretar, ¿no? Simplemente es una operación. O sea, asterisco significa que es una operación. De hecho, la llaman, miren, si se define como ley de composición interna. Es una operación que no siempre puede ser multiplicación, simplemente es una operación algebraica, ¿no? Y acá justamente se dan los detalles. Miren, entonces, vamos a evitar cuando vemos al asterisco decir la palabra por, ¿no? Vamos a decir, digamos, A asterisco A es igual a A. Y para estos, por ejemplo, para este, donde se cruzan esta fila y esta columna, sería B asterisco A es igual a B y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, para este sería fila, columna, sería B asterisco B es igual a C. Y para este último, por ejemplo, sería también C asterisco C es igual a B. Más o menos es eso lo que significa esta operación llamada asterisco, ¿no? Y bueno, dice hallar el elemento neutro E si se define la ley de composición interna en este conjunto ABC que tiene este tipo de operaciones cuando se trata del operador asterisco. Entonces, como hemos visto aquí, son dos elementos interesantes. Acá, el primero es el elemento neutro. ¿Qué es un elemento neutro? Bueno, la ley de composición como que se trata de verificar si esta ley de composición se cumple para este operando que es el asterisco, ¿no? Bueno, volvemos. Por eso acá.
Dice, para hallar el elemento neutro E en una estructura algebraica con una ley de composición interna, y ahí va, ¿no? ¿Qué es la ley de composición interna? Interna, o sea, se refiere a algo específico del ejercicio. Por eso esa ley de composición interna está definida por esta tabla. Entonces, esta sería la ley de composición interna, ¿no? Y esa tablita nos lo dan en el enunciado como tal, ¿no? Nos lo dan. Entonces, simplemente tenemos que trabajar respetando lo que dice esta tablita. Entonces, acá dice, para hallar el elemento neutro E en una estructura algebraica con una ley de composición interna definida por la tabla, debemos encontrar el elemento E que pertenece a A. Y este, si pertenece a A, entonces este está, bueno, donde A está compuesto por A, B, C, que cumpla, dice. Entonces, tenemos este elemento, fíjense, ¿qué es un elemento neutro en términos generales y para nosotros? Vamos a hacer ese análisis breve con ustedes y van a ver que es lo mismo. A ver, vamos con la compañera Ángela Calamani. Ángela, ¿estás en línea? ¿Me respondes, por favor? Ángela, ¿estás en línea? O bueno, cualquiera de ustedes puede participar. Recuerden que cuando el tema de álgebra, ¿cómo se llama? Discreta es un tema más conceptual que operativo, como han debido ver y se han debido dar cuenta en los ejercicios anteriores, ¿no? Es más de razonamiento, porque casi la mayor parte de los ejercicios son deductivos. No es memorístico como en matemáticas. En matemáticas hay que aprender de memoria la tabla de multiplicar y nunca falles. Álgebra discreta es más de razonamiento, ¿no? Hay muchos que si han estructurado bien sus secuencias lógicas en su modo de pensar, no necesitan casi estudiar la materia, sino simplemente hacer uso de su lógica común y les va bien, porque la idea de esta asignatura es desarrollar el razonamiento nada más, ¿no? Por eso es más que operativo, como en las matemáticas, es de razonamiento, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio tenemos un elemento que dice, que se llama elemento neutro. Y no es ¿cómo se llama? Un concepto nuevo, sino es algo que nosotros usamos comúnmente. A ver, voy a hacer un último intento. A ver, Juan Loza, ¿estás en línea? Berti, Juan Berti Loza. Juan, ya es un poquito complicado, seguiré insistiendo, pero no hay tiempo, ¿no? Les animo a que sean más participativos, jóvenes, es mejor para la misma clase. Pero bueno, volveremos para avanzar. Entonces, el elemento neutro, como pueden ver en esta aclaración, es un elemento que no afecta, es neutro. Es, por ejemplo, el uno es un claro elemento neutro. Por ejemplo, si 7 multiplico por uno, el resultado, ¿qué va a ser? 7. Es decir, ese elemento neutro no afecta en nada, ¿no? 7 por uno es 7, 8 por uno es 8, 10 por uno es 10, o sea, es un elemento neutro, no afecta nada. Por eso, si es que se fijan acá, si x multiplico por ese elemento neutro, ¿a qué va a ser igual? A x, o sea, no afecta en nada. Es como multiplicar por uno, digamos así. Pero no es lógicamente uno, es que el elemento neutro, más que un número, es un concepto. ¿Quién sabe? Tomando ciertas consideraciones complementarias, pudiéramos hallar otro elemento neutro diferente al uno como tal, ¿no? Por eso acá no le colocan directamente el uno, digo, el uno sí, le colocan el concepto, E es elemento neutro. El tema de fondo es que cuando opero una variable con este elemento, siempre me bota la variable. Fíjense, E por X, X, o X por E da X. Y eso se va a cumplir para cualquier valor de X, dice, ¿no? Entonces, esa es la idea del elemento neutro, ¿no? Entonces, vamos por ahí, creo que alguien quiere entrar, un segundito. A ver, veamos, si hay un compañero más. Y vamos avanzando. Entonces, ese es el tema del elemento neutro. Recordemos que estamos con esta tarea que dice hallar el elemento neutro E si se define la ley de composición interna del operador asterisco en el conjunto, ¿no ve? Y esa composición interna es con esta tablita.
Ahí no acaba todo. Hay que seguir profundizando. Dice acá. Para hallar, bueno, ya hemos entendido que como que aplicaría, ¿no? Entonces, es un elemento tal que cuando operamos, cuando la variable opera con este elemento, no se sigue manteniendo la x, ¿no? Es como si fuera un uno. Ya sea que multipliquemos e por x o x por e, igual nos tiene que salir la misma variable, ¿no? Si fuera, digamos, e por y, y por y, o sea, es como un elemento neutro, no afecta nada a la variable cuando opero con él. Para hallar el elemento neutro, E es una estructura algebraica. Fíjense cómo es un concepto con una ley de composición interna definida por la tabla. Debemos encontrar el elemento E que pertenece a este conjunto que cumpla con esta relación, esta aclaración. Ahora, ¿qué es una ley de composición interna? Eso también vamos a aclarar, aunque ya lo he mencionado, básicamente, pero aquí vamos con más detalle. ¿Listo? Es una operación que combina dos elementos, claro, ¿no? Porque si ven la tablita, esta columna es un elemento y esta fila es otro elemento, ¿no? Es una operación que combina dos elementos, bueno, es en términos generales, ¿no? Una columna y una fila, pero también podríamos hacerlo en forma individual, este elemento con este otro elemento. Por eso también se lo puede expresar esto en forma de conjuntos o por elementos. Como dice acá, es una operación que combina dos elementos. Puede ser A por A por B, A por C, B por A, B por B, B por C, C por A, C por B, C por C. Dos elementos, ¿no? Uno a uno. Es una operación que combina dos elementos de un conjunto y devuelve otro elemento del mismo conjunto, ¿no? O sea, el conjunto es ABC y como pueden ver, el resultado de la operación asterisco digamos, con cierta lógica cuando han diseñado esta tabla, pero siempre me deriva ABC, ABC. El resultado, cuáles fueran los operandos, siempre me bota ABC, ABC, ¿no? Entonces, o B, o A, o B, o C en esos casos, ¿no? Entonces, es una operación que combina dos elementos de un conjunto y devuelve otro elemento del mismo conjunto. Si bien, hago operandos entre estos conjuntos que son ABC y aquí también tengo ABC, y los resultados también son ABC. Claro, con cierta lógica, pero siguen siendo a veces, no aparece otra variable más que ellas. Bueno, en este caso el conjunto es A, por eso ABC, y se está cumpliendo. Y la operación está dada por la siguiente tabla, esta tablita. Ahora, aquí un poquito de atención más tomaremos a esto, ¿no? Fíjense que para la práctica, porque estos ejercicios son de la guía, ustedes tienen que hacerlo, es la misma lógica, ¿no? Este mismo ejercicio, pero con pueden variar las variables, los operadores, ¿no? Pero la secuencia va a ser lo mismo, ¿no? La fila, la fila representa del primer operando la columna del segundo elemento. Lo que les estaba diciendo, miren, A por B, aquí está, A por B, aquí está. Aquí es igual a B. Aquí está, A por B es igual a B. O sea, lo que estoy escribiendo acá es esto. Es como si estuviera desglosando esta tablita, ¿no? A por B es B, luego B por C, aquí es igual B, y en el otro lado busco el C, B por C es A, ¿todo bien? Luego tengo C por B, C por B es A, ¿no? Entonces, simplemente hago una representación de las operaciones que se desarrollan con esta tablita, ¿no? Bien, ¿qué es entonces el elemento neutro? Es un elemento E que pertenece a A, ¿no? O sea, o va a ser o A o B o C, ¿no? ¿Qué cumples? Lo que habíamos dicho anteriormente, que E por X, o sea, el elemento neutro, no por X, ¿no? E asterisco X, mejor, mejor va a estar dicho de esa manera, porque, reitero, asterisco en este caso nos indica el por, ¿no? Es un operador que cumple con esta lógica. E asterisco X es igual a X asterisco E y esto es igual a uno para cualquier valor de A, de X que pertenezca a A. Es decir, al operar, lo que les dije anteriormente, al operar con E no cambia el otro elemento, es como multiplicar por uno, ¿no? Probamos cada elemento como posible neutro. Vamos a buscar entonces el elemento neutro. ¿Listo? Suponer que ahora, o sea, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Lo que pasa es que el elemento neutro, como dice el enunciado,
pertenece al conjunto A. Y el conjunto es A, B y C. Entonces el elemento neutro E o es A, o es B, o es C. No todos, pero es uno de ellos el elemento neutro. Ahora, nuestra tarea, la esencia de este ejercicio es determinar cuál es pues el elemento neutro. Sabemos más o menos cómo trabaja el elemento neutro, pero ahora hay que determinar cuál de ellos cumple, ¿no? O A, no los tres, o A, o B, o C. Para eso seguimos haciendo este análisis. Miren, dice acá, probamos cada elemento para saber cuál es el elemento neutro. Caso uno, vamos a suponer primero que A es el neutro, ¿listo? Luego vamos a suponer que B es el neutro. Y por último vamos a suponer que C es el neutro. Aquel que cumpla con todas las operaciones, ese es el elemento neutro. Por ejemplo, para A, si fuera el elemento neutro, ¿recuerdan que es E por X? ¿No? X, ¿qué es? A, B y C. E es solo A, o solo B, o solo C, ¿no? Fíjense, aquí X es esta columna de acá, la segunda columna, aquí. Entonces, para X estoy colocando A, B y C. Y aquí hago un análisis indicando qué pasaría si el elemento neutro E fuera A. Por eso aquí coloco A y A. Lo pueden ver, ¿no? A. Voy a analizar los resultados. Luego hago lo mismo en este otro y digo, ¿qué pasaría, ¿no? Si el elemento neutro fuera B, ¿no? B. Entonces, tendría que escribir lo mismo, pero esta otra columna sería B, como pueden ver acá. Y por último, ¿qué pasaría si C es el elemento neutro? Y hacemos la operación, ¿no? Entonces, si se fijan para A por A es A. Y cae bien, no ha afectado nada, ¿no? A por B, ¿a qué va a ser igual? A B. Recuerden que A actúa como el elemento neutro, es decir, que cualquier cosa multiplicado por A siempre me tiene que botar el otro número, ¿no? Por eso es como si este A fuera uno. A por uno A. B por uno B. C por uno C. Esto se cumple en la tablita y vemos que sí se cumple, porque si hacemos la prueba, que A por A me da A, B por, perdón, A por B me da B y A por C me da C. Entonces, con A, todo bien, todo bien. Ahora con B, fíjense, B sería el elemento neutro, ¿no ve? Entonces, al multiplicar con esta columna, siempre me tiene que botar, tiene que repetirse, en otras palabras, esta fila acá. Y vemos que no se repite. Para A sí se cumple, miren. Aquí está A y aquí tengo A, B, C, lo mismo que en esta fila. Pero con la tablita nomás me doy cuenta que para B no cumple, porque aquí me bota B, C, A, no se cumple, tiene que ser idéntica a esta fila. Y peor para C, no se cumple. Y vemos que en ese sentido que para A cumple, pero para B no cumple y para C no cumple. Por eso tenemos que A es un buen candidato para neutro. Después se hace lo que les acabo de comentar nada más, ¿no? Ahora el segundo caso es cuando B es en neutro, pero de entradita nomás al ver la tabla ya nos damos cuenta que no cumple porque me debería botar aquí A, B, C, si es que este B fuera neutro. Y eso, cuando estén respondiendo en el examen, lógicamente una cosa es mostrarles en tablita, todo eso, pero ustedes tienen que escribir en el examen. Entonces agarran y hacen solamente una muestra. Por ejemplo, digo, B por ¿a qué debería ser igual si fuera neutro? A A, pero es B, fíjense. B por A es igual a B. Debería haber sido A. Y como es diferente, no cumple. Ya, con que un hito demuestre, ya se arruinó. Porque basta con que uno no cumpla, por más que este fuera B, BC, ya este primero que no cumple lo arruinó, como se dice, ¿no? Lo mismo hacen para C, ¿no? Entonces, aquí debería también votarme A, B, C. No cumple, con cualquiera, como pueden ver, con cualquiera no cumple. Aquí colocan un ejemplo nada más, C por B. C por B, ¿a qué debería ser igual si fuera C neutro? A B. Pero me vota A y A es diferente de B, entonces no es neutro. De esa manera, solo el elemento el elemento A cumple a por X es igual a X y X por A es igual a X.
Es el único. Entonces queda demostrado que el elemento neutro es A, ¿no? Así, con esa lógica. Yo creo que con la tablita se entiende bien, pero, pero reitero, ¿no? Ese tema es netamente eh, de una explicación así con la tablita en mano. En el examen no hay caso de hacer eso, tienen que escribir. Entonces, den unos ejemplos de donde no se cumple. Aunque visualmente de entradita yo veo, por ejemplo, yo veo que, reitero, para que A sea neutro, aquí se tiene que repetir ABC. Para que B sea neutro, aquí se tiene que repetir ABC. O sea, lo que está aquí arriba se tiene que repetir en estas filas. Y como pueden ver, en el único caso cuando se cumple es en A. En el resto de los casos no cumple. Pero eso es visual en la tablita. En el examen, para justificar esa respuesta, para el que notan que cumple bien, hacen el desglose al detalle como yo hice. En cambio, para los otros solamente hacen un ejemplo donde no cumple, no es suficiente. Y con eso dan la respuesta. El elemento neutro es el A. Bien, ¿cómo estamos aquí? ¿Se entiende esta partecita, por lo menos para el primer ejercicio, jóvenes? ¿Me comentan cómo estamos por ahí? Adriana, ¿se entiende? Bueno, Ángela por lo menos dice que sí. Muchas gracias por reaccionar, Ángela. Bueno, bueno, vamos a seguir avanzando ya. Va a ser una clase corta, ¿no? Como reitero, vamos a ver ejercicios para entrar en contexto nada más. En los ejercicios más complicaditos los vamos a ver en la clase presencial del día jueves, ¿listo? Tengo un ejercicio corto también que dice lo siguiente, sean I y P. ¿Qué es I? Impares. ¿Qué es P? Pares. Sean los impares y los pares los conjuntos de los números naturales, y aquí aclara, impares y pares, ¿no? Y de paso aclara, y es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, etcétera, 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 ¿no? O sea, confirmado, y son impares. Y P son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, y etcétera, etcétera, etcétera. Confirmado. Y, y son los impares y P son los pares. Ahora, ojo acá. La adición o suma más es una ley de composición interna en impares. Pregunta, ¿no? Si la suma es una ley de composición interna en los impares. Y pregunta, ¿es una ley de composición interna en los pares? Entonces, ¿para cuál cumple? ¿Para los pares y para los impares? ¿O para los dos quizás? ¿O para ninguno de ellos? ¿No? Entonces hay que averiguar si la suma es una ley de composición interna para impares, para pares, ¿no? Y vamos a seguir analizando. Aquí nuevamente tenemos el ejercicio y aquí vamos analizando el detalle, ¿no? Composición interna. Ley de composición interna. Una operación asterisco, o sea, bueno, acá ya sabemos que esa operación asterisco es la suma, ¿no? Pero aquí, cuando hablamos de la composición interna, habla en términos generales. Entonces, una operación cualquiera, llamada asterisco, digamos, es una ley de composición interna en un conjunto A, sí, o sea, se va a cumplir en un conjunto A. Fíjense, en este caso, el conjunto A para los impares sería esto. El conjunto A para los pares sería esto, ¿no? Entonces, vamos a ver cuándo se cumple la composición interna. Y aquí tenemos, siempre y cuando para todo A, coma B pertenezca a A. O sea, los elementos A y B que pertenecen a, si A operador B pertenece a este conjunto de números. Entonces, ¿qué quiere decir la ley de composición interna? Lo mismo se cumplía en el anterior ejercicio. Si se fijan en el anterior ejercicio, el conjunto, ¿cuál era? A, B, C. ¿Qué quiere decir que se cumple con la composición interna? Que el resultado de una operación siempre me va a botar este conjunto de números, A, B, C. Y como pueden ver acá, se cumple, pues.
Cualquier combinación de los elementos con ese operador asterisco me bota ABC, ¿no? Entonces, si es así, bienísimo. En este ejercicio es exactamente lo mismo. Gracias a esta aclaración que tenemos acá, tenemos lo siguiente. Am, Dice, para todo A, B que pertenece a A, entonces A asterisco B pertenece a A. ¿Qué sería traducido? Digamos, abordo el grupo de los impares. Aquí hago una operación 1 * 3. El resultado siempre tiene que ser perteneciente a este grupo, dice. Es decir, 1 * 3 tiene que ser igual a un número impar. Eso es la ley de composición interna. O sea, tiene que ser igual a un número que esté, el resultado de la operación siempre tiene que ser igual a un número impar, o que pertenezca a este grupo de números impares. Y exactamente lo mismo vamos a tener acá. Dice que si hago una operación de dos números pares, el resultado también tiene que ser par. Captan la idea, ¿no? Operación de dos números impares siempre es impar. Eso es composición interna. Y operación de dos números pares siempre es par. Entonces, vamos a ver cuál de los dos conjuntos cumple con esa composición interna, ¿no? Van captando la idea de composición interna, ¿no? Que el resultado de la operación asterisco o de la operación en discusión siempre tiene que ser parte del conjunto de análisis, ¿no? Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que hacer un análisis aparte para I y otro análisis aparte para P, ¿no? O sea, para los impares aparte y para los y para los pares aparte. Es decir, la operación entre dos elementos del conjunto da como resultado otro elemento del mismo conjunto, lo que acabamos de decir, ¿no? Voy a hacer un intento, sinceramente complicado hacer un monólogo de esto. Solicito un valiente, alguien que quiera compartir impresiones para un mejor entendimiento. ¿Quién se anima? Yo estoy con mi cuadernito y ahora como ya quedó claro que los que vamos a evaluar los exámenes somos los mismos docentes, ahora sí tranquilamente puedo decir que voy a tomar en cuenta la participación, ¿no? Entonces tengo mi cuaderno y al joven que me ayude en clases se va ganando puntos adicionales. ¿Listo? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a entrar en mi listita? Miren que tienen una gran probabilidad de ustedes porque pocos han entrado. Por concepto de participación en clases, ¿quién quiere ganar puntos, jóvenes? Vamos. ¿Quién? Dimitri, Jennifer, Juan, Limber, Lina, Blanca, Ángela, Adriana. ¿Quién se anima? Vamos a conversar nada más. Yo, Muy bien, Blanca. Te agradezco, pues. Vamos al ejercicio. No tienes que escribir nada, solamente te hago preguntas lógicas y tú me respondes preguntas lógicas. ¿Listo? Estimada Blanca, ¿has entendido lo que es la ley de composición interna? ¿Sí o no? no mucho, Ya, Inge. te lo voy a hacer con chubis. Como en el anterior ejercicio que hemos... Este ejercicio sí has entendido, ¿no? ¿O no? Sinceramente. No, Inge, Ya. no. Está bien, está bien. Para eso es esta clase. Mi objetivo es que tú entiendas bien y que tus compañeros entiendan bien. ¿Sabes qué? Para este ejercicio también decía ley de composición interna. ¿Qué quiere decir composición interna? Quiere decir que cuando hago operaciones con un operador desconocido llamado asterisco, no sabemos qué es este operador asterisco. Puede ser suma, resta, multiplicación, división o cualquier otra operación que vamos a ver más tarde. Pues, no siempre son esos cuatro, hay muchos más complejos, menos complejos, pero son diferentes tipos de operaciones. Pero el hecho es que cuando utilizamos este operador, ¿no ve? Y acá te aclara, en el enunciado te aclara, miren, mira. El resultado de la operación entre estos, ¿te fijas el conjunto A, qué elementos tiene? A, B, C. Está escrito acá, ¿lo ves? Sí, Inge. Ya. Entonces aquí tengo un grupo que es ABC, fíjate en la columna, y aquí tengo otro grupo que es ABC. ¿Te fijas en la fila, no ve? Dice que cuando Sí. opero estos elementos, siempre, el resultado siempre me va a botar un elemento de este conjunto ABC. Esa es la ley de composición interna.
Cuando opero entre los elementos de un conjunto, el resultado es uno de los elementos de ese conjunto. ¿Captas la idea? Más o menos. Por ejemplo, Blanca, ¿tú de Sí, qué carrera entendí. eres? De ingeniería en producción Ya. empresarial. Es algo como las bequitas, ¿ya? Es como si sacaran una IP, tiene un conjunto grande que es cada uno de los estudiantes. Blanca, uno, no sé, hay varios, y no sé cuántos eran ustedes, digamos 500. Esos 500 estudiantes son los elementos de ese conjunto llamado IP. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Inge. Ya. Ahora dice que si hago operaciones dentro de los elementos de ese conjunto llamado IP, el resultado siempre tiene que ser uno de esos estudiantes. ¿Cómo sería el caso? Por ejemplo, cuando sacan una convocatoria para una beca comedor, ¿ya? Imagínate, la operación se llama convocatoria para beca comedor. ¿Quiénes van a concursar ahí? Cualquier estudiante de IP, Sí, ¿cierto? sí. ¿Quién va a ganar? ¿Uno de electrónica? No, uno de IP. Eso es composición interna. Entre ustedes, entre los estudiantes de IP, van a presentar sus documentos, van a competir entre ustedes. Y el ganador siempre va a ser de IP, composición interna. ¿Captas la idea? Sí, Inge. Lo mismo es aquí, pero es más abstracto. Acá, imagínate que en vez de este A tuvieras IP, ¿listo? Y acá IP tiene tres estudiantes nomás, ¿listo? Estudiante A, B, C. Y dice que entre ellos va a haber una operación cualquiera que se puede hacer esa convocatoria que te dice. Y entre ellos van a competir. El resultado es que solamente va a ganar uno de ellos. Por eso te fijas, el resultado de A por A, o es B, o es C. ¿Captas la idea, no? Sí, sí, Inge. ¿Ya está mejor? Sí, Ahora nos vamos mejor. al ejercicio. Acá tengo dos conjuntos. Un conjunto que dice que son todos los impares. ¿Te ubicas? Sí. ¿Y el otro conjunto cuáles son? Son todos los pares. Sí. Pero lo mismo que en el anterior ejercicio dice, ver cuál de ellos cumple con la composición interna o ver dónde se cumple la composición interna. Entonces, la pregunta dice, ¿la composición interna se cumple para impares o se cumple para pares o se cumple para los dos o no se cumple para ninguno? Esa es nuestra tarea, demostrar para cuál de ellos se cumple la composición interna. ¿Te ubicas hasta ahí? Sí, Inge. Y nos dan un dato más. El operador que era abstracto acá, este asterisco que no se sabía qué era, solamente nos mostraba los Ujú. resultados, acá nos muestran. ¿Cuál es ese operador? Es el más. Eso, la suma, ¿no? Entonces ya nos dan los Sí. conjuntos, nos dan el operador y solamente tenemos que probar. ¿Qué probar? Yo tengo que operar entre, por ejemplo, caso uno, digo, caso impares. Comienzo a operar entre los impares. Y si opero entre los impares, por ejemplo, bueno, digamos, bueno, cualquier número, cualquier número, bueno, elijo dos números impares y opero la suma entre ellos. Si es que me da impar, está bien, cumple composición interna. Es como si esto fuera IP, ¿no? Opero entre ellos, siempre me tiene que votar IP, no me puede votar otro número. ¿Sí o no? Sí, sí, Inge. A ver, hagas imaginariamente dos números elegí de los impares. El uno y el 3. Ya, uno más tres aquí es igual. A 4. ¿Pertenece a los impares? No, no, no cumple. No, no cumple. Pero ese análisis que lo hemos, y lo mismo puede ser, ese análisis puede ser con los pares, pero ese análisis hay que hacerlo en forma abstracta. ¿Por qué? Porque queremos dar una solución genérica y simbólica. ¿Cómo se hace eso? Mira, aquí está. Bueno, entonces, ya has entendido lo que hemos hablado ahorita, que la operación entre dos elementos de un conjunto tiene que darme un elemento del mismo conjunto. Está claro, ¿no? Si Sí, opero entre Inge. estudiantes de IP, el resultado siempre tiene que ser un estudiante de IP, ¿sí o no? Sí. Y lo mismo para cualquier carrera, ¿no? Una beca en textil, ¿quién va a ganar?
uno Uno de de sus qué. Sí. estudiantes, ¿no ve? Ujú. ¿Captas la Sí. relación? ¿Sí? Sí. Sí, Sí. y uno de una convocatoria en electrónica siempre va a ganar en electrónico. O sea, estas cosas son de la vida real, no, no son cosas así inventadas y abstractas, solamente que están escritos de esa manera medio feita. Pero mira, ahí está. Es la suma. Ahora ya estamos diciendo el operador, ¿no? Ya no es asterisco. Suma, una ley de composición interna para los pares. Entonces, mira, esta es la forma abstracta en la cual tienes que analizar. La rojita lo he puesto para pares y la azul lo he puesto para impares. ¿Listo? Analicemos contigo entonces. Mira, mira cómo se escribe. Sean dos números pares. ¿Cómo me puedo asegurar que un número cualquiera sea par? ¿Tú cómo podrías asegurarte que un número cualquiera sea par? ¿Qué podrías hacer? Mm, que sea par. Y la solución está delante de ti. N, ¿ves? Aquí hay un número N, ¿ves? N es un Sí. número cualquiera, cualquiera, ¿ya? ¿Listo? Ya. Y M es otro número cualquiera, ¿te ubicas? Pero si lo dejo así nomás, N o M, número cualquiera, como es N un número cualquiera, ese N puede ser uno, o puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4, ¿no ve? En otras palabras, este N podría ser par o impar, inicialmente, ¿sí o no? Sí. Porque es un número cualquiera, ¿ya? Ujú. ¿Cómo un número cualquiera lo vuelvo en par? Simplemente lo multiplico por, Dos. claro, cualquier número multiplicado por 2 se convierte en par, ¿sí o no? Sí. Claro, uno por 2 ya se convirtió en par, ¿no ve? Ah, 2 por 2 sigue siendo par. cuatro. Exacto. Dame cualquier número impar. Mm, siete. Multiplicado por 2 14. siempre Par. te va a dar par, ¿no ve? Cuando lo multiplicas por 2 lógicamente, ¿sí o no? Sí. Entonces, Sí. de esa manera, cualquier número n, cualquiera, par o impar, lo multiplico por 2 y ya se vuelve par. Y cualquier número m, lo multiplico por 2 y ya se vuelve par, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces, cuando digo 2n y 2m, estoy seguro de que estoy hablando de dos números pares, ¿sí o no? Sí. Sí. Bien, ahora bien, me voy a trabajar con este operador que se llama suma. ¿Qué tengo que hacer? Sumar 2n más 2m aquí es igual. Aquí está, mira, ¿lo puedes ver? 2n más 2m es igual. De aquí factorizo el 2, eso sabemos, ¿no? 2 y me queda entre paréntesis n más m. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí. Estamos factorizando el 2. Simplemente estoy factorizando el 2, ¿sí o no? Sí. Antecitos hemos quedado que cualquier número multiplicado por 2 siempre va a ser par, ¿sí o no? Sí. Ya, ahora aquí, entre paréntesis, tengo cualquier número, ¿sí o no? Sí. Sí. También. Pero el resultado siempre va a ser par o impar. Par. ¿Por qué? Porque está multiplicado por 2. Exactamente. Mira qué lógica ya tienes. Esos pequeños detallitos que parecen tan inocentes, lógicos, es la clave para programación. Los ingenieros tenemos que saber programar. Y hay cosas que nosotros, como te dije anteriormente, vemos y visualmente decimos, no, aquí cumple, no cumple, pero escribir eso en formato simbólico es lo complicado. Y esta materia como que te da las pautas. Cuando estés llevando programación vas a ver estas cositas. A la computadora le tienes que decir, quiero que me escribas 10 números pares. Y la computadora te va a decir, ¿y qué es un número par? Y tú le vas a responder, pues agarra cualquier número computadora y multiplica por 2, eso es un número par. ¿Me entiendes, computadora? ¿Sí o no? Y la computadora te va a decir, ok, ya te entendí. Captas la idea, ¿no ve? Me sirve, por ejemplo, para Sí. programación. ¿Estamos? Sí. Y ya has resuelto la primera parte del ejercicio. ¿Qué estamos analizando? Composición interna. Y estamos diciendo, si la composición interna se cumple para los números pares, ¿sí o no? Sí. Sí, porque el resultado siempre va a ser par por este 2 que está aquí adelante. Mira, entonces se cumple. ¿Eh? Cualquier número,
par que lo sume con otro par siempre me va a dar un número par, ¿no ve? Sí, Eso, lo importante de todo esto, que por ejemplo, yo lo que te acabo de decir ahorita, pero es lógico, pues ingeniero, se supone un par más par siempre me va a dar par. Pero el tema no es que tu razonamiento está bien, el tema es escribirlo esto en forma simbólica, y la forma simbólica es esto. Cuando estés pasando clases de programación, te vas a acordar de esto. O este tipo de lógica. ¿Listo? Ahora vamos a ver contigo, estimada Blanca, si eso se cumple también con los números impares. ¿Listo? listo. Cuando agarro un número par y lo multiplico, cuando agarro cualquier número, par o impar, cualquiera, lo multiplico por 2, ¿qué obtengo? Un número par, Y si a este número, cualquiera, que he multiplicado por 2, le sumo uno, ¿qué obtengo? un número impar. ¿No ve? Agarra cualquier Sí. número, dame un número impar, cualquiera. 9, 9 por 2, 18, súmale uno. 19, Siempre impar. me va a dar impar. Cualquier número, ¿no? Por eso la notación o la escritura para un número impar es esta. 2n más uno o 2m más uno o 2p. ¿Captas la idea? Sí, Entonces, para números pares, esta es la notación. Para números impares, esta es la notación. ¿Estamos de acuerdo, no? sí. Y hacemos lo mismo. Entonces aquí dice, ya bueno, entonces esto es un número impar cualquiera y este es otro número impar cualquiera. ¿Qué pasa si sumo dos números impares? ¿Me botará un número impar? Y acá hago, mira, 2n más uno más, ¿qué dice acá? 12m, Más uno, ¿no ve? sí, más uno. ¿No se ve bien? ¿Lo aumento de tamaño? Sí, y un poco. Ah, ya, ya. Dame, voy a... Ya, entonces voy a hacer lo siguiente. Mm, Voy a mi compañero Paint y aquí lo tienes. ¿Ahora sí lo ves bien? Sí, G, Ahí está. mejor. Ujú. Que este es un número cualquier impar, ¿sí o no? Sí, Porque es una n, cualquier número. Y este es otro número, ¿no ve? Impar. sí. Si sumo esto, ¿qué voy a tener? 2n, imaginariamente quitarle los paréntesis. ¿Qué voy a tener? 2n más 2m y aquí tengo un 1 y aquí tengo otro 1, ¿sí o no? Sí, Voy a tener entonces 2n más 2m más 2, ¿sí o no? sí. Y como todos tienen 2, factorizo el 2, ¿sí o no? Sí. Factorizo el 2 y me voy a obtener esto. ¿Estás de acuerdo? Mm, 12, 12, sí. ¿No ve? Dime, cuando sumo dos números impares cualquiera, ¿el resultado es un número par o impar según esta respuesta? Mm, dos números impares. El resultado es par ¿Por qué? porque está multiplicado por 2 al final. Exacto. Todo por culpa de este señor, este aquí, ¿no ve? Sí, Este 2. Cualquier número multiplicado por 2 es siempre par. En síntesis, la composición interna se cumple para los impares, ¿sí o no? sí. Pero acabas de... Composición interna, ¿qué quiere decir? Que Em, cuando opero dos números me tienen que dar un número del mismo conjunto. Y eso traducido para los impares sería, si sumo dos números impares, me boto otro número impar. ¿Falso o verdadero? pares, verdadero. Tú, segunditos antes me has dicho que el resultado de dos números impares va a ser par. Es tu voz. Va Ay, a ser par, sí. Inge, porque aquí hay un 2 y cualquier número Ah, multiplicado por 2 sí. es par, ingeniero.
¿Me has dicho sí o no? Sí, por el 2. Eso, Es el que culpable entendí es el 2. Entonces, la suma de dos números impares, ¿me bota un número par o impar? par. Y un número par es un número impar, no, no ve. Entonces, Mm, se cumple la composición interna para los números impares, ¿sí o no? sí se cumple. A ver, otra vez. ¿Qué es composición interna? ¿Qué es composición interna? Acá. Acá para los pares, lo que hemos dicho primero. Si yo opero entre dos números de IP, acuérdate de lo que he dicho, esto digamos que es el conjunto de IP, el resultado también tiene que ser un estudiante de IP. Hemos quedado en eso, ¿no? Sí, Si son todos pares, el resultado también tiene que ser un número par, ¿sí o no? sí, Cumple para los pares, eso hemos visto contigo, ¿sí o no? sí. Cumple eso para los impares, el resultado de la suma de dos impares me bota un número impar. No, Listo, llegaste. Esa es la solución. No, porque es un 2 aquí adelante y eso, el resultado de dos impares es un par. Por lo tanto, no cumple con composición interna. ¿No ve? Porque sí, la suma de dos impares es un número par. par. Claro. Si no hubiera este 2 sería impar, entonces cumpliría. Y eso se cumple. Tú inicialmente has agarrado y has sumado uno más 3, ¿a qué es igual? A4, ¿Ese par. 4 está aquí adentro, sí o no? No, Entonces no cumple. Pero eso lo hemos hecho así, digamos, usando nuestra lógica, ¿no ve? Probando con numeritos. Escribir era la cosa, pero ahora tú ya también sabes escribir. Ya sabes cómo escribir la notación de un número par y la notación de un número impar, ¿sí o no? sí. La notación, cuando hablo de la palabra notación, digo, es cómo escribir. Eso quiero decir cuando digo notación. Cómo se anota o cómo se escribe un número par y cómo se anota o cómo se escribe un número impar. ¿Qué tal? ¿Cómo viste el ejercicio? Eh, estaba complicado. Pero lo has entendido, creo. Mira, aquí es la conclusión. Por lo tanto, la suma sí, sí, es una ley de composición interna para números pares. ¿Listo? P es números pares. Y para impares, la suma no es una ley de composición interna para I, o sea, números impares. Estamos bien, ¿no? ¿Has entendido? Sí, y Excelente. que entonces N y M los reemplazo por números impares, ¿no ve? No, N es cualquier número. Ah, M y es M, cualquier número. También cualquier número. Cualquier número. Solamente que cuando hablo de conjuntos pares, ¿no ve? A ese cualquier número lo multiplico por 2 y ya lo he convertido en número par. ¿Sí o no? sí, M también es cualquier número, pero cuando lo multiplico por 2 ya se ha vuelto número par. ¿No ve? sí. Ahora, para convertir cualquier número en impar, simplemente le sumo uno, como está acá. Mm, ¿Te, ya. te Está gusta, bien. te gusta programar en la computadora? No, creo que lo he hecho alguna vez, pero soy mala memorizando. Es pura lo que es la base para programación es álgebra discreta, porque aquí aprendes a pensar. O sea, no tanto pensar, todos sabemos pensar. Traducir tu pensamiento en forma simbólica. Aquí aprendes, en esta materia aprendes, ¿no? O sea, eh, tienes, digamos, un pensamiento en tu cabeza, cualquiera, pero eso escribirlo en forma simbólica en tu cuaderno, con números, así con símbolos. ¿Cómo haces eso? Y esta materia te ayuda en ese aspecto. Si eres inquieta y revisas los textos que les he pasado, pues ahí vas a encontrar cualquier cantidad de ejemplos. Pero bueno, este es un ejemplo de eso. ¿Estamos? Sí, Vamos, vamos. Y programar tienes que aprender y todos ustedes tienen que aprender, ¿no? Porque quieren ser ingenieros o han venido a estudiar cocina o corte y confección. No, no ve. Aunque hasta para corte y confección se necesita matemáticas. Y sí, ahorita parece, por ejemplo, los de textil, por ejemplo, usan softwares especiales
para hacer optimización de corte, porque cuando hacen corte pueden desechar material, ¿no ve? Sí, Si hacen mal, si hacen bien, desechan menos material. O sea, todo es programación, todo es programación. En el mundo de la ingeniería todo es programación. Ahora al menos, más que antes. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio entonces. sí. Mira, te voy a pedir que me ayudes, pero a ver, vamos a ver si alguien se anima. ¿Alguien se anima con el siguiente ejercicio? ¿Quién quiere? Ah, y por si acaso, tu nombre es, tu nombre completo De me da. mi Inge, Claro, claro, que ya has ganado puntos. Eso viene ya para el último parcial. Tu nombre completo es Blanca Mamani Ali. Blanca Mamani. Sí, Ya estás apuntada. Un segundito, por favor. gracias. Bueno, entonces, bien, Blanca, muchas gracias. Has ganado puntos aún. A ver, ¿cómo está el resto? ¿Está entendiendo los ejercicios? Han visto que todavía están suaves. Los siguientes son un poquito más complicados. ¿Quién no ha entendido? Ah, ¿no? Bien, jóvenes, haremos una cosa. Lo que pasa es que cuando no hay participación, no sé si están entendiendo o no están entendiendo, y eso me da pena. Yo, por ejemplo, antes del examen, ¿se acuerdan? He grabado un video, y era tardecito, desde las 10 creo que hasta las 12:30 estábamos ahí. Y hablando con algunos jóvenes de ustedes, algunos me decían, hemos visto, estábamos en clases, pero ya más de las 12 estábamos de sueño y casi ya quizás estaban presentes, pero el cerebro ya estaba descansando, como se dice, ¿no? Entonces ya como que no ha tenido mucho resultado, digamos eso, ¿no? Hay otro peor que incluso yo he agarrado y dije, bueno, no habrán visto, van a ver el video, lo he subido el video y muchos me han dicho que ni siquiera han visto el video. Entonces, el mundo virtual es bueno para quien lo aproveche, pero lamentablemente este grupo no lo está aprovechando mucho. Yo voy a agarrar este video, lo voy a colgar, pero veremos los demás ejercicios que les he preparado nomás en clases presenciales, ¿listo? Creo que va a ser más provechoso porque tenemos órdenes de llegar a todos. El decanato está bien preocupado para que más bien la tasa de aprobado sea buena y para que aprueben, lógicamente, tienen que saber. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, continuamos esta clase. Yo creo que sí, la presencial, vamos a pasar el resto de los ejercicios para la presencial, pero va a ser bastante intensa esa clase. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta antes de concluir esta sesión? Lo voy a dejar ahí porque no hay muchos estudiantes y no veo mucha participación tampoco. ¿Alguna pregunta antes de cesar, jóvenes, con respecto a los dos tristes ejercicios que hemos visto? ¿Hay alguna pregunta? Nada, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces estaríamos quedando en eso. Nos vemos este jueves en la noche. Que tengan un buen descanso. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.